Buenas noches, chicos. Buenas noches, Licen. Disculpe una pregunta, ¿me escucha? Sí, 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 Licen, antes de que comience la clase, yo tengo una duda. claro. Dicen, lo que pasa es que estaba viendo en lo que es las actividades que tenemos que realizar. ¿Ya? Lo que usted nos pone en la actividad número 1 dice que realicemos un ensayo sobre el video de la unidad 1. Ujú. No le logro entender si los videos son los que están ahí en la plataforma. Son Claro, correcto. Son los que están en el aula virtual. son unos videos de 2 minutos y medio, creo que cada video. Sí, no importa. El ensayo es algo, o sea, es un antecedente, un resumen de lo que ustedes entiendan. No hay problema. Listen, ¿y puedo yo aportar con información referente al tema o tiene que ser solamente referente al video? No puede ser también aporte. La idea es que tengan un ensayo, incluso con sus propios comentarios, opiniones, etcétera. Allá esa nomás era la duda porque yo no sabía cuál video se refería, por lo que habían dos. Ah, ya, ya. Sí, eso es. Ya, muchas gracias. Listo. Listo, chicos. Bueno, a ver, vamos a continuar y de hecho, bueno, hoy finalizamos con lo que son las sesiones de comercio exterior. Y claro, dentro de toda la materia, en realidad no se topa mucho el tema de las importaciones, porque claro, en realidad es como que en cada país lo que se trata de empujar o de motivar e impulsar es el tema de las exportaciones. Entonces, no hay en realidad un tema de marketing que se pueda decir es marketing internacional para las importaciones, porque al final, si ustedes importan un producto, se termina aplicando un marketing local, que es el marketing que aplicamos para todas las empresas, ¿ya? Pero es importante, y como había quedado la semana anterior, quiero darles como una visión general de lo que se necesita para importar aquí en el Ecuador, ¿ya? Esta actividad de la importación, que es decir, la compra de bienes, productos o incluso servicios al territorio ecuatoriano, puede ser hecha por personas naturales o personas jurídicas, ¿sí? Ecuatorianas o extranjeros que radiquen en el país y que tienen que estar, eso es uno de los principales pasos, es registrarse como importador en el sistema de Ecuapaz. En Ecuapaz les dan como una firma electrónica, como un token, tanto para las personas naturales o jurídicas que quieren exportar, ¿sí? Como para las personas naturales o jurídicas que quieren importar, ¿sí? Y esto es aprobado por la SENAI, que es el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Entonces, ese es el primer paso, ¿sí? Registrarse como importador. Este tema de ingresar mercaderías extranjeras al territorio ecuatoriano obviamente debe cumplir las formalidades que nos indica la administración aduanera, ¿sí? Y todas estas actividades de importación son los que superan los $400 o las 3 unidades por ítem o por presentación comercial, ¿sí? Entonces, si yo compro, no sé, en Amazon, por ejemplo, compro perfume, ropa, carteras para mi uso personal y eso no supera los $400, no estamos hablando de una importación. Yo no tengo que estar registrada en el sistema de Ecuapaz. Pero sí, yo compro 3 unidades del mismo producto, es decir, 3 carteras idénticas, 3 perfumes de la misma marca, de la misma colección, 3 gafas del mismo producto, es decir, 3 unidades del mismo ítem, ya se considera como importación, ¿sí? O la presentación comercial. Entonces, por ejemplo, no sé, compro un empaque donde viene una cartera, una mochila o y una billetera, pero 3 de las mismas quiere decir que lo entiende la aduana de que yo estoy importando para vender, ¿sí? Entonces, mientras yo compre una unidad de esta o una de estas, 2 de esta o 2 de esta, la aduana lo entiende como que va a ser para mi uso personal, ¿sí? Entonces, y obviamente si no supera los $400. Cuando ingresan al territorio nacional correspondencia, documentos, mercaderías que cumplan con lo previsto y no excedan, perdón, los límites de las categorías establecidas por la aduana,
Entonces, ahí se está hablando de un correo rápido o un de courier, ¿sí? Como ustedes han oído, por ejemplo, este 4x4, o ustedes tienen estos courier que tienen las tarjetas de crédito, por ejemplo, que ustedes pagan con una tarjeta de crédito, les llega a su casillero en Miami, por ejemplo, y de Miami traen acá, pues esos son correos rápidos, son courier. Obviamente cumpliendo con estas especificaciones anteriores de los $400 o que no sean 3 unidades del mismo ítem o de la presentación comercial, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Previo a la importación, pues la persona jurídica o natural deberá obtener la firma electrónica, está registrado como importador en el sistema Ecuapaz, ¿sí? Que es un token que les dan. Obtener los documentos de control previo cuando las mercaderías lo requieran. Y ya una vez que se ha realizado o ya se cuenta con los papeles y se ha hecho la actividad de la importación, pues ya se requiere hacer el despacho de aduana. Recuerden que era el despacho de aduana, pues los trámites para poder sacar la mercadería, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Contar con los documentos de soporte y de acompañamiento de las mercaderías. Ya vamos a ver cuáles son. Presentar una declaración aduanera a través del sistema Ecuapaz y liquidar las obligaciones tributarias generadas en la aduana, es decir, pagar los aranceles que están generándose por la importación, y si así lo requiere. El proceso administrativo al cual deben someterse las mercaderías que ingresan o salen del país inicia con la declaración con la presentación de la declaración aduanera y culmina con el levante de la información, ¿sí? Entonces, tanto para importar como para exportar, necesitamos hacer la declaración aduanera y finaliza con el levantamiento de la información. ¿Cuáles son los documentos de soporte aduanero? ¿Sí? Que constituyen la base de la información de la declaración. Entonces, estos documentos de soporte van a ser la factura comercial, es decir, la factura donde consten los ítems que se está, FedEx, sí, recién leo, perdón, FedEx es un courier también. Por ejemplo, donde consta quién está vendiendo los ítems, la clasificación, el valor unitario, el valor total, etc. El documento de transporte internacional, por ejemplo, si es por avión, una guía aérea o una guía marítima, etc. La póliza de seguro internacional, esto es muy importante, y el certificado de origen. Cada país debe emitir un certificado de origen. Entonces, si yo importo desde Colombia, debo tener el certificado de origen que es de Colombia. Si importo de China, pues es de China. Entonces, esos son los 4 documentos que constituyen la base para el soporte de la declaración aduanera, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, eso es como un procedimiento súper rápido. Como yo les había dicho, si es que ustedes quisieran importar, ¿sí? Lo mejor es que se asesoren también con un agente de aduanas, porque además de asesorarles y decirles exactamente cuánto arancel pueden traer, dependiendo del producto, qué tipo de normas INEN debe tener, ¿sí? Si es que hay algún monto máximo que se puede traer, cuál sería el mejor medio de transporte, etcétera. Eso les puede ayudar un agente de aduana, ¿sí? Porque realmente el tema de la importación, ya para ir al detalle, es bastante amplio, ¿sí? Entonces, no sé si la persona que me pidió que le ayude con las importaciones estuvo ya en los primeros minutos. Los agentes de aduana, ustedes pueden ir a la aduana, ¿sí? A la SENAE, y ahí les dan todo el listado de agentes de aduana. De todas formas, si ustedes ingresan a Google, ustedes ponen agentes de aduana certificados, Quito, Guayaquil, donde sea que ustedes se encuentren, y ya les va a salir. Pero en la SENAE también les pueden proporcionar. Sí, entonces no es realmente nada difícil conseguir un agente de aduanas y ellos les van a guiar, como les digo, en el tema. Lo importante es que ustedes estén seguros de lo que, de que deben saber qué aranceles deben pagar, los documentos que deben presentar, que ustedes necesitan registrarse como importadores, ¿sí? Entonces eso es como lo básico que deben saber, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, ahora sí vamos a pasar el tema de aduanas y bueno, de importación. Y bueno, uno de los temas también que tanto para la importación como para la exportación
es importante conocer son los Incoterms, ¿ya? ¿Y qué se tratan de estos Incoterms? Los Incoterms son términos de comercio internacional. Y nosotros como estudiantes, luego de obtener el título, podemos ser agentes de aduana. Claro, si es que ustedes, creo que tienen que pasar por un curso para tener la certificación. Una vez tienen la certificación, la SENAI ya les autoriza como un agente de aduana certificado, ¿sí? Entonces, sí, chicos, sí pueden. Obviamente tienen que conocer de pies a cabeza todo el tema legal de la importación y de la exportación, ¿sí? Listo. Bueno, como les había dicho, los Incoterms son un conjunto de términos ¿sí? de 3 letras que regulan las responsabilidades de la empresa en los contratos de compra y venta de mercaderías. Más concreto, describen los siguientes aspectos, es decir, a través del Incoterm, nosotros estamos diciéndole o estamos estableciendo en el contrato de compra y venta hasta dónde llega mi responsabilidad y desde dónde nace la responsabilidad del importador. ¿En qué aspectos? Uno puede interpretar de esta forma los contratos de compra y venta, ¿sí? Sabemos en qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgo sobre la mercadería del vendedor al comprador. ¿Sí? Se establece a través del Incoterm el lugar de entrega de la mercadería, quién contrata y paga los gastos de transporte y seguro, qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes. Les voy a poner un ejemplo que es lo que yo manejaba antes. Nosotros para exportar las rosas manejábamos el FOB, ¿sí? Que es Free On Board. Aunque este es un término que se utiliza muchísimo para el transporte marítimo, en este caso también se lo usaba para la exportación de rosas, ya que era un bien perecible y que era diario. Entonces, la finca tiene la responsabilidad de la rosa, del producto, hasta el momento en que llega a la carguera. Es decir, desde que la rosa sale de la finca en el camión refrigerado hasta que es entregado a la carguera, la finca es responsable por la calidad, por la seguridad del producto, es decir, que no haya algún tipo de estupefaciente o algún tipo de sustancia no permitida. Si es que, por ejemplo, el camión tiene un accidente de tránsito y se pierde todo el producto, la responsabilidad es de la finca, ¿sí? Una vez que ya se entrega en este puerto, sí, pero en realidad aquí, en este caso, se aplica, es una excepción a la regla, que es esta agencia de carga. Hasta ahí, hasta que la agencia de carga recibe el producto y entrega una nota de recepción, la finca ya no tiene responsabilidad por el producto. Una vez que la carguera tiene el producto, ya es responsabilidad, se puede decir, del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente es quien paga a la carguera por la recepción del producto, por el manejo del producto, por la paletización del producto hasta entregarse a la aerolínea. ¿Sí? Entonces, el cliente, como es quien contrata los servicios de la carguera, es quien es responsable desde la recepción del producto en la carguera hasta la entrega en la aerolínea. Cuando la aerolínea recibe el producto, la aerolínea es la responsable, ¿sí? Es la responsable. Si es que, no digamos así, pero si es que se cayera el avión, ¿sí? Se pierde todo el producto, la aerolínea es la responsable, ¿sí? Entonces, a través de estos Incoterms se van especificando hasta dónde llega la responsabilidad del exportador y desde dónde el importador tiene la responsabilidad de pagar el transporte. Por ejemplo, el cliente es quien paga el transporte a la carguera y la carguera es quien paga el transporte a la aerolínea. El cliente al final es quien es el responsable de pagar el seguro y el transporte, pero lo hace a través de una agencia de carga. ¿Sí? No es quien directamente gestiona con la aerolínea. Es la agencia de carga, pero es como una tercerización. Pero al final es el cliente quien se encarga de contratar a la carga. La finca, que es el vendedor, ya no tiene responsabilidad y es el cliente. ¿Cómo lo soluciona él internamente con la carguera, con la aerolínea? Ya es otro tema. Ahorita estamos hablando del tema de hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor y desde dónde parte la responsabilidad del comprador, ¿sí?
vamos a ver algunos de los más utilizados, ¿sí? Porque en realidad son muchísimos, son muy largos. Y en realidad lo importante es que cuando ustedes, si quieren exportar o importar, al momento en que exista la negociación con el importador, por ejemplo, si ustedes quieren exportar, pues establezcan y lleguen a un consenso de cuál es el Incoterm que se va a aplicar. Entonces, una vez que ya hayan resuelto quién paga el seguro, quién paga el transporte, etcétera, van a leer toda la lista de Incoterms y van a decir, ah, estamos aplicando CIF, estamos aplicando FOB, estamos aplicando este otro Incoterm, ¿sí? Pero para que tengan una idea, vamos a hablar de los que son más conocidos o más importantes. Tenemos, por ejemplo, el EXW, ¿sí? Que significa ex-work, ¿ya? Este significa que la fábrica que produce, simplemente su responsabilidad termina hasta la entrega del producto en su misma fábrica, ¿sí? Entonces, digamos que estamos vendiendo, estamos exportando un producto a Colombia, ¿sí? Entonces, yo fabrico, voy a poner un ejemplo, yo fabrico cobijas y vienen desde Colombia, el importador envía su camión, ¿sí? Ya sea contratado o de ellos mismos, envía su camión a mis bodegas, ¿sí? Y retira el producto. Entonces, yo soy solo responsable hasta que entrego, es decir, en mis bodegas entrego el producto al transportista contratado o ya sea mismo de la empresa de mi importador. Hasta ahí llega mi responsabilidad. Una vez que entrego la mercadería al transporte, ya corre cuenta tanto los riesgos, tanto el transporte, tanto el seguro, etcétera, ¿sí? Ya corre a cuenta del importador, ¿sí? Ahora tenemos el FOB, que es como les había dicho en este ejemplo, ¿sí? El FOB significa free on board, es decir, digamos, ahora yo con mis mismas cobijas, sí, bueno, el caso de las flores, como les digo, es un caso excepcional, que se utiliza el tema de FOB o FOB. Pero generalmente, digamos, yo produzco cobijas, saco de la fábrica de mis bodegas las cobijas, contrato un camión y los llevo a Guayaquil, ¿sí? Hasta las bodegas de la compañía marítima de carga, hasta ahí llega mi responsabilidad, ¿sí? Mi responsabilidad es cuando yo he entregado las cobijas con todo el detalle, obviamente cumpliendo con las especificaciones del cliente, llegan hasta ahí mi responsabilidad, ¿sí? Es lo mismo que en el caso de las rosas. En la finca, su responsabilidad es enviar en un camión refrigerado las rosas hasta la agencia de carga, ¿sí? De ahí en más, en el caso de las rosas, ya sea vía aérea o en el caso general que se aplica el FOB, vía marítima, ya el seguro, el transporte y todo lo demás corre a cuenta del importador, ¿sí? Es decir, él paga absolutamente todo. Y obviamente va a pagar aranceles, va a pagar todo el tema del levantamiento de los documentos ya para sacar la mercadería, etcétera. Él está encargado de absolutamente todo. Tenemos otro tipo que también se utiliza mucho, ¿sí? Y por ejemplo, también en rosas, que es lo que yo manejo mucho, también se utiliza bastante, que es CIF, ¿sí? ¿Qué significa CIF? Cost, Insurance and Freight. Quiere decir que yo estoy como exportador haciéndome cargo del costo del producto, del costo del seguro y además del flete. Entonces, volvamos al ejemplo de las rosas. Yo dejo como finca las rosas en la carguera. Yo contrato a la carguera para que me ayude a hacer todo el tema de la contratación del espacio en la aerolínea. Yo pago a la carguera para que esta a su vez pague a la aerolínea. O sea, yo me encargo de todo el pago del transporte y además también pago el tema del seguro, ¿sí? Generalmente dentro de las tarifas aéreas ya está, ya nos cobran el seguro. Sí, generalmente ya es así. El seguro muy rara vez tenemos que pagar aparte. Se cobra dentro del flete que ya está incluido, que cobran por kilo, ¿ya? Entonces yo como finca estoy pagando el costo o sea, el costo del producto, el transporte hasta la carguera y luego a la aerolínea.
Una vez que ya se encuentra en el puerto de destino, hasta ahí llega mi responsabilidad. De ahí en más, entonces digamos que envié a Miami. Cuando el producto llega a Miami, a las bodegas de la aerolínea en Miami, hasta ahí llega la responsabilidad de la finca exportadora. Una vez ya entregado de la aerolínea, ya sea a la compañía de transportes, al broker, es decir, a la comercializadora de allá, al mismo importador, etcétera, ya todo lo que suceda con esa mercadería, desde ahí ya es cuestión del importador. El importador, de igual forma, es quien tiene que pagar aranceles, es quien tiene que pagar toda la documentación, perdón, para sacar la mercadería, etcétera, ¿sí? Entonces es todo, ahí, como ustedes ven, se va aumentando se va aumentando el riesgo, se va aumentando el costo, ¿sí? Y la responsabilidad de la persona que está enviando el producto, ¿sí? Mientras en el ex-work no existe un riesgo porque retiran de mi bodega, en el FOB ya hay un paso más que es el transporte hasta la agencia de carga, y en el CIF ya es hasta el puerto del destino, ¿sí? Y por último tenemos el DPU, que es Delivery at Place Unloaded, ya que en cambio ya se encarga de absolutamente todo, ¿sí? Es decir, tengo el costo, tengo el seguro, tengo el flete, tengo incluso que pagar el transporte interno y se llama la clearance, la desaduanización de los productos, ¿sí? Y ya le dejo en qué sé yo, en la compañía de transportes o donde él requiera para el importador tomar el producto. Entonces, contempla aún más costos, más responsabilidad, ¿sí? Entonces, esos son como los Incoterms más utilizados como para que tengan una idea, ¿sí? De cómo funcionan y cómo se va ampliando la responsabilidad del exportador y cómo se va disminuyendo también, en algunos casos, la responsabilidad del importador, ¿sí? Listo, chicos. Con esto hemos terminado esa parte. Ahora vamos a pasar con lo que es el tema de la tributación aduanera, ¿sí? Y algunos temas un poco ya más legales del comercio exterior que los vamos a ir puntualizando, ¿sí? Los más importantes. Como les digo, a menos de que ustedes sean agentes aduaneros, ¿sí? Y tengan que saber de pies a cabeza, pues, toda la legislación aduanera, ¿sí? Es bueno, tanto como exportadores como importadores, entender, ¿sí? Saber qué documentos necesito para entender cuando me asesoren, ¿sí? Entender de lo que la gente está hablando, ¿sí? Tal vez, no sé, quiero poner un ejemplo. Hace 15 días ustedes no entendían lo que era un Incoterm. Si es que hablaban con un agente de aduana, no entendían lo que era un Incoterm, no entendían lo que era un arancel. Sí, entonces ahora ya, si es que ustedes quieren importar o exportar, no necesitan ser expertos, a menos de que así lo quisieran ustedes, pero si es que ya contratan a un agente de aduana, él les va a hablar en términos que ustedes ya van a poder entender. Entonces vamos viendo todo el tema ahora de la obligación tributaria aduanera, ¿sí? La tributación aduanera es el vínculo jurídico personal entre el Estado y las personas que operan tanto en las exportaciones como en las importaciones, en virtud del cual aquellas quedan sometidas a la potestad aduanera. Recuerden lo que era potestad aduanera, sí, era todo el alcance que tiene la aduana sobre nuestras acciones de importación y exportación. Estamos sometidas a la potestad aduanera, a la presentación de los tributos respectivos y al verificar el hecho generador al cumplimiento de los demás deberes formales, ¿sí? Entonces tenemos los derechos arancelarios, tenemos los impuestos, ingresos y salidas por el ingreso y salidas de mercadería y las tasas por servicios aduaneros, ¿sí? Tenemos el hecho generador de la obligación tributaria se da cuando existe un ingreso de mercaderías o cuando hay una salida de mercaderías, ¿sí? Ahí se genera una tributación aduanera. Cuando
a través del control aduanero no nace una obligación aduanera. Es decir, cuando nosotros no tenemos que pagar ningún tipo de tributo a la aduana. Cuando la mercadería está en tránsito aduanero internacional, es decir, por ejemplo, estamos trayendo de China televisores o celulares. Entonces, pero el destino final es Perú, ¿ya? Entonces, simplemente la aerolínea viene desde China, hace una escala en Ámsterdam, de Ámsterdam en Quito y de Quito se va a Lima. Como es una mercadería en tránsito aduanero, sí, posiblemente se queda un tiempo determinado hasta que la aerolínea vuelva a salir, sí, no debemos pagar ningún tipo de tributación, ya que es solo mercadería en tránsito, sí. El tráfico internacional de mercaderías destino al extranjero, incluido el transbordo, ¿sí? Entonces también, digamos que no se va en la misma aerolínea, pero se cambia de aerolínea para hacer para irse a otro destino final, tampoco se debe pagar un tributo aduanero. Y las mercaderías que arriben forzosamente, a salvo las que tengan la intención de presentar alguna declaración aduanera. Entonces, no sé, existe algún problema en el avión de carga, por ejemplo, y tiene que aterrizar forzosamente en el territorio ecuatoriano y viene cargado de mercadería. Tampoco tiene que presentar o tiene que pagar una atribución aduanera porque también se considera mercadería en tránsito. Obviamente en este tránsito es por una fuerza mayor, ¿sí? El tema del transporte, el costo del seguro formará parte del valor en aduana, ¿sí? Eso es muy importante porque se lo hace en base a la base imponible, que es el valor total de la factura comercial, ¿sí? Para el cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera serán convertidos a la moneda de uso legal en el país. El tipo de cambio vigente a la fecha de la presentación de la declaración aduanera, ¿sí? Entonces, siempre la base imponible será, en este caso, el valor de la factura total que deberá ser transformada a la divisa que nosotros estamos utilizando. En nuestro país, obviamente, ya el tema de divisas es bastante sencillo porque la mayoría de transacciones se lo realiza en dólares y como nuestra divisa oficial es el dólar, entonces no tenemos ese inconveniente. Antes sí, obviamente, tenía que ser transformada a sucres. El seguro del transporte, tenemos el costo declarado, ¿sí? ¿Qué es el costo por concepto de seguro de transporte que se declare? Deberá ser el mismo que consta en la póliza del seguro del transporte cuando exista, la que cubrirá desde el lugar de entrega de la mercadería hasta el puerto o el lugar de importación. Entonces, todo es este costo declarado. ¿Cuál es el costo presuntivo? En caso de que la mercadería no estuviera cubierta al momento de presentar la declaración total o parcial, se deberá declarar por concepto de seguro un valor presuntivo del 1% del valor de las mercaderías no cubiertas, ¿sí? Entonces tenemos esos dos tipos de seguro de transporte. Tenemos cuáles son los sujetos de la obligación tributaria. La persona natural o jurídica que realice exportaciones o importaciones, como habíamos visto, debe registrarse en el Servicio Nacional de Aduanas, conforme a las disposiciones, obviamente, del director o la directora. En las importaciones, el contribuyente es el propietario o consignatario de las mercaderías, mientras que en las exportaciones se lo va a determinar como el consignante, ¿sí? Entonces, en las importaciones lo van a llamar a la persona que es sujeto, a la persona natural o jurídica, que es sujeto de obligación tributaria, al propietario o consignatario de las mercaderías, y en las importaciones al consignante, es decir, a quien entrega. Sigamos viendo. Los medios de pago. Los medios de pago de la obligación tributaria aduanera son dinero en efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, notas de crédito de administraciones tributarias centrales, es decir, ustedes pueden pagar, me parece, con notas de crédito del SRI también,
cheques certificados, cheques a nombre del Banco Central del Ecuador, cheques de gerencia o compensaciones previstas en la legislación vigente. ¿Sí? Esas son las formas en que uno puede pagar las obligaciones tributarias. ¿En qué parte del módulo está, licenciada? Nosotros estoy en la última parte, chicos. Déjame ver. Estoy ya en la última parte. Me parece que es la número 3. Lo de importación, eso no estaba. Eso yo les di adicionalmente porque me habían solicitado. Déjame ver. Sí, estoy en el 2.3, que es la financiación y cobertura de riesgos y medios de pago de las operaciones de comercio exterior. Ya, a ver, sigamos, chicos. Ay, ya se me perdió. Perdón. Listo, entonces sigamos. Perdón, que tengo que cerrar esto para continuar, ¿sí? Dentro de los plazos para el pago de la obligación tributaria aduanera, sí tenemos. Dentro de lo que es la liquidación y declaración sustitutiva, que es dentro de los 2 días siguientes a la autorización de pago, en las tasas, que es al día siguiente hábil, aquel que sea el día exigible de la obligación, y en los demás casos, dentro de 20 días hábiles posteriores a la notificación, o respectivo acto de determinación tributaria. ¿Sí? Entonces tienen algunos temas que depende cuál sea la situación de la mercadería, sobre todo de las importaciones, ¿sí? Que les van determinando el plazo de pago. Esto, sigamos. Bueno, recuerden, como habíamos visto, chicos, que la aduana puede tener y tiene dentro de su legislación, o más bien dicho, está amparada en la legislación, ¿sí? En actuar y tener una acción coactiva, es decir, a través de una orden de un juez, poder congelar cuentas, retener dinero, etcétera, si es que no se cumple con los pagos de los tributos aduaneros y demás servicios aduaneros, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso también. Digamos que más, bueno, estos son temas un poco más de legislación. Ya, hay algo muy importante también, sobre todo en el tema de las importaciones, ¿sí? Que se trata del decomiso administrativo, ¿sí? ¿Qué es el decomiso administrativo? Es la pérdida de la propiedad de la mercadería por declaración de la servidora o el servidor a cargo de ese distrito que está resolviendo en firme y ejecutorialmente, ¿sí? La detención o el decomiso de la mercadería. Entonces, ¿por qué se puede dar este decomiso administrativo de la mercadería? Uno, por mercaderías rezagadas, ¿sí? Inclusive en la zona privada, cuando se desconozca su propietario, el consignatario y el consignante, ¿sí? Entonces, hay muchos casos, incluso, no sé si ustedes han oído que en la aduana a veces hacen remate o subastas de las cosas, ¿sí? Porque simplemente no se conoce al propietario o al consignatario, ni al consignante, ni a quien envía la mercadería, ni quien recibe, se supone que debe recibir la mercadería. Entonces, en ese caso, se decomisa. Mercaderías náufragas, es decir, que se perdieron, ¿sí? Mercaderías que hayan sido objeto de hurto o robo en los recintos aduaneros o a bordo de los medios de transporte cuando luego de recuperadas se ignore quién es su propietario, consignatario o consignante. Entonces, si es que hubo un hurto o robo en las bodegas de la aduana, ¿sí? Y no aparece la persona que era dueña, consignataria, consignante de la mercadería, pues la aduana puede decomisar, retirar y retener esas mercaderías, ¿sí? Una vez que obviamente hayan sido recuperadas. Mercaderías respecto de las cuales se haya ordenado el reembarque y no se hubiera realizado dentro del plazo concedido para el efecto.
en cuyo caso no se extingue la obligación de pagar las tasas por servicios aduaneros, ¿sí? Entonces, no sé, digamos alguien que está importando camarones, ¿sí? Y no se puede importar camarones porque aquí tenemos para consumo local y para exportar. Entonces, la aduana dice, no puedes importar esto, tienes que reembarcar, ¿sí? Y si es que no se lo hace dentro de un plazo establecido, pues aduana puede decomisar. Obviamente también existe el tema de sustancias o de mercadería que sea ilegal, eso de por sí tiene una decomisación, pero ya no es administrativa, sino que ya viene por un tema de fiscalía, de la Policía Nacional, etcétera, ¿sí? Pero las otras son ya un tema de administración cuando no se cumplen con los procesos administrativos que la aduana está determinando. Listo, a ver, vamos a ver lo que es la declaración aduanera que hemos hablado mucho en toda esta clase. La declaración aduanera será presentada conforme los procedimientos establecidos por la directora o el directora general, ¿sí? La aduana del Ecuador podrá autorizar el desaduanamiento, es decir, la desaduanización de las mercaderías en los casos previstos en el reglamento, ¿sí? Previo al cumplimiento a los requisitos en el establecidos, es decir, todo lo que habíamos hablado. Si queremos importar la factura comercial, el certificado de origen, ¿sí? Todos esos 4 documentos. Y de acuerdo, obviamente, a las disposiciones. En estos casos, la declaración aduanera se podrá presentar luego del levante de las mercaderías en forma de que se establezca. Entonces, una vez que ya se hace esta declaración, ya se hace también el levantamiento de las mercaderías, es decir, ya las desaduaniza. Se exceptúa de la presentación de la declaración aduanera a las importaciones y exportaciones calificadas como material bélico realizadas exclusivamente por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, en ese caso, no existe una declaración aduanera porque ya se lo considera dentro del mando de la policía y las Fuerzas Armadas. Ahí no interviene la aduana, ¿sí? Vamos a ver qué más es importante que veamos. Ya, otro de los temas muy importantes dentro de la declaración aduanera es el aforo. ¿Y qué es el aforo? Es el acto de la determinación tributaria a cargo de la administración aduanera y se realiza mediante la verificación electrónica, física, documental del origen, naturaleza, cantidad, peso, medida y clasificación arancelaria de la mercancía. Es decir, que a través del aforo nos van a determinar cuánto arancel o cuánto impuestos se tiene que pagar, en este caso, por ejemplo, para la importación del producto. ¿Cómo lo hacen? A través de la verificación electrónica, es decir, de los documentos presentados, física, cuando así es el caso de que van y físicamente revisan el producto, documental del origen, ¿sí? De la naturaleza, de la cantidad que estamos trayendo, del valor, del peso, de la medida y de la clasificación arancelaria, ¿sí? Existe los códigos arancelarios que son los que van a permitir poner un valor arancelario a cada producto que uno importa o exporta, ¿sí? Entonces, si yo importo, por ejemplo, el de las rosas creo que es 6.3.1.2 o cosas así. Es un código inmenso de aranceles. Entonces, obviamente, tienen que verificar junto con el, perdón, con el agente aduanero dentro de qué clasificación arancelaria, dentro de qué código se encuentra esa mercadería, ¿sí? Para que la aduana, con este aforo, pueda determinar cuál es el tributo, cuál es el impuesto que se debe pagar. Tenemos el aforo automático, perdón chicos, se efectúa mediante la validación electrónica de la declaración a través del sistema. Sí, tiene un costo. Todo lo que son los servicios aduaneros tienen un costo. La revisión física no se hace siempre, ¿sí? La hace cuando la aduana lo determine. Lo pueden determinar por algún tema que dudan del origen del producto, dudan de que exista de que el producto sea tal cual lo que se está declarando o simplemente al azar, ¿sí?
Entonces tenemos el aforo automático, que como les digo, se efectúa mediante la validación electrónica de la declaración a través del sistema informático con la aplicación de perfiles de riesgo. Entonces, sí, este es el más básico. Entonces, solamente se hace una validación electrónica. Entonces, si es que es una empresa, por ejemplo, Corporación Favorita, que es una empresa que ya va años con una buena reputación en el Ecuador, ¿qué importa? Entonces, como ya el riesgo de que ellos estén incumpliendo, ¿sí? Que digan, estoy trayendo 1000 detergentes, por ponerle un ejemplo, 1000 detergentes desde Colombia, eh, pero en realidad, en mi declaración dice 1000, pero en realidad traje 1500, ¿sí? Como ya conocen que es un perfil de bajo riesgo, pues simplemente es un aforo automático, ¿sí? Que es la validación de lo que declaré y versus la aplicación del perfil, punto. Tenemos también el aforo electrónico, que es la verificación de la declaración contrastados con información que conste registrada en el sistema informático, ¿sí? Entonces, verifican la declaración versus información que está dentro de su sistema. ¿Quién está trayendo? Ah, ok, ¿de dónde? De aquí. Perfecto. Y van verificando electrónicamente. El aforo documental es la verificación de la declaración aduanera y de sus documentos de acompañamiento y de soporte, contrastados con la información registrada. Es decir, yo declaro que estoy trayendo, por ponerles un ejemplo, 1000 unidades de detergente, 1000 unidades de cloro, 1000 unidades de lavavajillas, ¿sí? Eso declaro. ¿Y qué hace la aduana en el aforo documental? Compara con la factura, por ejemplo. Sí, con la factura física que llega acompañada con la carga. Entonces dice, ah, ok, ellos están declarando 1000 detergentes, en la factura dice 1000. 1000 lavavajillas dice 1000. 1000 desinfectantes dice 1000. Entonces, cuadran con la información de la declaración junto con los documentos que acompañan, ¿sí? Y por último tenemos este aforo físico, ¿sí? Que es un reconocimiento físico de las mercaderías para comprobar su naturaleza, su origen, la condición, la cantidad, el peso, medida, el valor en aduana, la clasificación arancelaria en relación con los datos obtenidos en la declaración. Entonces, yo estoy declarando que estoy trayendo, no sé, como les había dicho, 1000 desinfectantes que vienen desde Brasil, cuyo peso es 1 litro de cada uno y en total pesan, por ponerles un ejemplo, 5 toneladas. El valor estimado, no sé, es de $3000, ¿sí? Y viene bajo un código arancelario que es el 4.1, 4.5, etcétera, ¿sí? Entonces ellos, con mi declaración, van a verificar que exactamente lo que yo dije está físicamente. Y esto se hace, como les digo, al azar. Lo hacen cuando la aduana tiene alguna duda, cuando es un perfil de riesgo, ¿sí? Es un importador que por ahí ya tenía sus falencias, etcétera. Entonces, esos son los tipos de aforo, ¿sí? De revisión, digamos así, que realiza la aduana. Sigamos viendo para poder finalizar. Inge, también, disculpe, buenas noches. También lo hacen mediante el aforo documental, lo hacen también mediante rayos X, que tienen, por ejemplo, en el puerto de Guayaquil, para Ah, la importación. sí, pero ese más bien, no sé si sea documental, más bien yo creo que es físico. O físico, bueno, dependiendo. Sí, ajá, es físico porque van a través de rayos X, obviamente van revisando que haya. De hecho, por ejemplo, para las exportaciones, sí, sobre todo por el tema de que Ecuador es considerado un país de riesgo, sí, y para las exportaciones para Estados Unidos, para Europa, pues todo producto que sale del país tiene que pasar por una inspección, tiene que pasar por estos rayos X, etcétera. Y también la policía hace sus propias revisiones cuando tienen algún tema de estupefacientes o cosas así. Pero sí, las exportaciones y todo, absolutamente todo, pasa por ese tipo de revisión. Listo, chicos. No sé si tienen alguna consulta de lo que hemos visto de la materia de comercio exterior. Una consulta, Inge, buenas noches. Sí, dime. En el caso que estemos realizando una exportación de Ujú. flores, nuestro contenedor fue infectado, fue ingresado droga, la responsabilidad, ¿quién la tiene ahí en ese caso?
A ver, depende dónde. Dame el ejemplo. ¿En dónde sería? ¿Le Por encontraron? ejemplo, en aduanas, por ejemplo, aduanas ya hicieron la revisión y encontraron sustancias sujetas a fiscalización ya dentro de la aduana y toda la situación. En la aduana aquí, en Ecuador. Claro, Ecuador. Ya, ahí es responsable la agencia de carga y la finca. Y las dos entran a verificación y entran a investigación. Ya, y en el caso que sea detectado, por ejemplo, en el país que se va, por ejemplo, en España, ese producto. Ahí van todos, va la finca, va la carguera, va la aerolínea, las personas encargadas del aeropuerto y va el importador. O sea, todo tiene un proceso legal ahí. Claro, claro, ahí sí ya todo ya es, todos son sujetos de investigación. Ya, muchas gracias. Sí, chicos, no sé, ¿alguien más tiene alguna consulta? Yo Inge, una consulta. Claro, Carlos, dime. Verá, yo le estaba preguntando sobre las importaciones. ¿Ya? Una consulta, ¿cómo se realiza el pago a China de una importación? Eso ya depende de cuál sea tu contacto, ¿sí? Puedes hacerlo a través de una transferencia internacional. ¿Ya? Pero ¿y Puedes, qué tan seguro es de que no le roben? ¿O pueden robarle de esa manera? a ver, ¿sabes que hay muchas, tú quisieras importar directamente de China? Sí, verá, yo tengo una distribuidora de lubricantes y filtros. Ya. Entonces, yo vendo las marcas que venden aquí, pero mi idea era, antes de la pandemia, yo iba a importar los filtros. Ujú, Ya tenía el contacto en China y tenía, supongo que era el agente que trabajaba aquí, ujú, que estaba en Guayaquil. Entonces yo me ujú. contacté con él, sino que como cayó la pandemia ya no puede hacer nada, la verdad, ya no puede hacer nada y no se puede hacer. Pero Ya, yo quiero tomar eso. Entonces yo quiero ya, importar lo que son los filtros. Sino ya. que a mí ya me enviaron el listado, me enviaron el catálogo, me enviaron todo, me enviaron el Ajá. precio, todo. Sino que yo no tenía conocimiento de eso. O sea, la verdad no tengo conocimiento de eso. Entonces yo no sabría hacer cómo puedo yo hacer y no sé si, póngase, me roban o no me mandan nada o cosas así. Claro, verás, ahí yo lo que yo te aconsejo es primero que vayas verificando las referencias que tienes de esta empresa, es decir, que te digan con qué países han trabajado, a qué países han enviado, que te den los nombres de las empresas a las cuales están enviando, ¿sí? Y, por ejemplo, digamos que trabajan con otras empresas en Latinoamérica, contáctales y di, mira, yo quiero importar para el Ecuador, ¿cómo te ha ido con este proveedor, etcétera? Verifica páginas web, verifica si es que tienen algún tipo de redes sociales también. Eh, verifica, por ejemplo, incluso hasta lo más básico, si es que el dueño de la empresa o los directivos tienen LinkedIn, ¿sí? Y luego, también en los bancos, si no estoy mal, te dan un tipo de carta de crédito para importar. Y creo que eso se hace efectivo cuando ya recibes la mercadería. Entonces, recién cuando recibes la mercadería, se hace como efectivo, por así decirlo, el dinero al importador. Entonces, te aconsejo también que vayas con el banco y te asesores en ese tema de esta carta de crédito, ¿sí? Para importar. Eso Ya, es uno. muchas gracias. Sí, la segunda también es que veas un agente de aduanas, porque los agentes de aduanas también ya conocen mucho de las empresas que traen productos acá y ya manejan. Otra de las formas también, por ejemplo, puedes hablar con la Cámara de Comercio. Me parece que es no sé si existe como una Cámara de Comercio conjunta de China con Ecuador. Puedes también hablar con la Embajada de China para que ellos te verifiquen si es que es una empresa seria y todo eso. O sea, las formas de verificar hay muchísimas. Y las más fáciles me dicen verificando por internet o algo por el estilo, ¿cómo se puede hacer? ¿En qué páginas podemos verificar eso? Mire, yo nunca he importado, la Es una verdad. empresa extranjera, por decirlo. En este Verá, yo caso, nunca he importado, para serle sincero, nunca he importado, yo siempre he trabajado en exportación, pero cuando yo he querido vender a un cliente, o sea, lo básico, ingresar a la página web, ver desde cuándo están establecidos, preguntar al mismo cliente referencias de con quién ha trabajado, trabaja, por ejemplo, en el Ecuador, llamar a esas empresas, preguntar cuánto tiempo trabajan, si han tenido problemas de pago, han tenido problemas de reclamos, etc. También se pide las referencias bancarias. Uno llama al banco y dice han tenido protestos. Es la información básica, ¿no? Es estar seguro de que sí tienen una cuenta bancaria ahí. Y además, hay países, no hay países, sino hay páginas
que ayudan con información, por ejemplo, de estados financieros y de otro tipo de información de empresas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo alguna vez tenía un cliente en Rumania y Rumania es un destino de riesgo, ¿ya? Entonces, yo lo que hice es, hay una página donde te dicen, a ver, esta empresa fue constituida en tal año, el dueño es tal, no han tenido bancarrotas, etcétera. Y te dicen si es que quieres más información, puedes pagar. Entonces, no cuesta mucho, ustedes pueden pagar y pueden recibir información, estados financieros, balances, información del dueño, etcétera, si es que han tenido algún problema legal, etcétera. O sea, hay páginas que realmente les dan toda esta información. Entonces, como les digo, ya todo depende de qué grado de detective quieren hacer para asegurarse de la importación o de la exportación. Pero sí es un tema bastante riesgoso, pero por eso les digo, lo mejor es el tema de la investigación, de estar seguro con las referencias de con quién uno está trabajando, tanto para vender como para comprar. Lisa, yo tengo una pregunta. Claro, Disculpe, o sea que usted prácticamente es un agente de exportaciones. yo no, no, yo no soy. Yo antes lo que sí era, tenía una comercializadora de flor. Ah, Ya, ya. ajá, entonces a ver, yo lo que prestaba era un servicio de intermediación a los clientes, ¿sí? Entonces ellos a mí me pagaban una comisión y yo lo que hacía era ayudarles a comprar flor o conseguir flor de las fincas. Una pregunta, ¿y aún ya no sigue trabajando de esa manera? No, ya no. ¿Por qué? No, preguntaba porque es un poco interesante el tema de no las exportaciones, sino las importaciones. Ah, no, no. No, ya no. Ya después de la pandemia ya decidí cerrar ese capítulo profesional en mi vida y ya me dirigí a otro negocio. Ujú. Dicen una pregunta, y en caso de que en un futuro, digamos, una persona, por eso yo le preguntaba el tema de, digamos, para conseguir clientes, usted nos dijo que para eso eran las expoferias, ¿no? Claro, sí. O sea, por ejemplo, como les digo, digamos, ustedes tienen una X. finca de flores. Entonces, aquí generalmente cada 2 años se realizan las ferias de flores y vienen un montón de clientes. Entonces, ahí se expone el producto, se les lleva a las fincas, etcétera, para conseguir clientes, ajá. O ustedes también pueden ir a las ferias. En internet hay toda la información. Entonces, digamos que tú quieres vender chocolate. Igual hay ferias de chocolate en el mundo, hay, incluso hacen aquí, etcétera. O sea, hay diferentes, solo tienen que ir buscando. Hay, Ya, listo. hay asociaciones de importadores también. Entonces, por ejemplo, de flores, que es lo que yo manejo, hay una asociación en Estados Unidos que es una asociación de mayoristas de importadores de flores. Entonces, hay una lista inmensa de todas las empresas, entonces uno empieza a llamar, a ofrecerles, etcétera. Ah, ya, dicen, entonces solamente es cuestión de buscar y preguntar. Y el agente aduanero, ¿qué es lo que hace entonces? El agente aduanero, a ver, ustedes, digamos, de su empresa, tú tienes una empresa que hace chocolates y quieres exportar. Tú tienes que hacer la parte comercial, la parte de marketing, la parte de ventas, etcétera. Él te va a asesorar en la parte ya de la exportación como tal, ¿sí? En qué papeles debes tener tú como exportador, qué papeles acompañan a la exportación, ¿sí? Y el cliente también te debe decir, mira, yo necesito este papel para poder sacar la flor, entonces, perdón, el chocolate. Sí, pero la gente es el que te va a guiar ya en la parte de la exportación como tal, del trámite de la exportación. Ah, ya, listo, muchas gracias. Una pregunta, ¿y usted no nos puede pasar su número telefónico de pronto? Claro, ya les copio, ¿sí? ¿Saben qué? Más bien les dejo mi correo, porque me llegan tantos mensajes que a veces ni veo. Entonces, más bien el correo reviso más. Marketing, le ponen, por favor, en el texto que son en el asunto que son alumnos del instituto y les digo.
Ya. Ahí está. Listo, chicos. Bueno, les dejo ahí mi correo. Disculpe, Mande. ¿nos puede dejar un ratito, profe? Quería preguntar a los compañeros si tal vez quieren hacer un grupo de WhatsApp para ayudarnos en alguna tarea que no entendamos, ya que a veces es un poco complicado para preguntarle a usted también, casi no responden así seguidamente los licenciados. A mi correo pueden hacerme cualquier consulta, yo no tengo ningún problema. Si ustedes quieren hacer un grupo de WhatsApp, no, ya queda potestad de ustedes. ¿Qué dicen los compañeros? Parece que sí, porque ya veo que están poniendo el nombre. Sí, claro. Licenciado, una consulta referente a las clases anteriores. ¿Se van a subir las clases grabadas o no? Deberían subirles, yo les he pasado todas, solo me faltaría esta. Pero les voy a mandar un mensaje de que no, que la suban, ¿sí? Les voy a hacer un recordatorio. Miriam, dime. Sí, sí, Inge, porque no subían las clases. Ah, ya, No chicos, yo subían. ya les... Y en la otra materia igual no subieron nada, subieron después de que Atos acabó. Ya, listo, yo les mando un mensajito a los del instituto para que les envíen, ¿sí? Una pregunta, profe. ¿Hay un límite de persona natural para hacer la importación o es... No te entiendo la pregunta. ¿Hay un límite para importar? Por ejemplo, como usted dijo, importar es no traer cosas del exterior. Claro, el límite tiene que superar los $400. Ya, y disculpe, si hace más de una o dos importaciones al mes, no pasa nada, Mientras tú puedes importar todos los días si quieres. con tal que no sobrepase los 400. No, tiene que sobrepasar los Ah, 400. tiene que sobrepasar. Ah, ya. Ujú. Yo pensé que no se sobrepasaba. Ya, muchas gracias, No. Denise. Tiene que sobrepasar. Ajá, si no es considerado como un courier. Listo, Ya. chicos. Me tengo que despedir porque tengo clases en 1 minuto de la siguiente materia. Así es que espero que ya todos hayan podido copiar los números. Ahí les dejé mi número para que me escriban y les agrego, compañeros. Ya, chicos, voy a cerrar la sesión porque es con esta misma que debo comenzar la otra, ¿sí? ¿Cuál es su número? Oye, mami. Ya, listo, chicos, un gusto, que estén muy bien. Y no sé si me toca con ustedes la próxima, que es negociación internacional. ¿Saben ustedes si les toca a ustedes mismos o no? Nosotros no. Sí, sí, ¿Perdón? creo, licencia. Sí, bueno, si es que es con ustedes mismos mejor, pero tengo que desconectarme de esta sesión y volver a la otra, ¿sí? Una linda noche. hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bye. Gracias, profe. Un gusto, chao.